Contexto. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos se establecieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea General de la ONU en París el 10 de diciembre de 1948. Desde ese entonces, toda acción, comportamiento o conducta de individuos, grupo de personas o instituciones se ha sometido a esta regla universal. Esta declaración incluye 30 artículos, entre los cuales podemos encontrar el artículo 11, el cual se refiere a que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Esto para lograr la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Nadie será condenado por actos u omisiones en el momento de cometerse que no fueran delictivos, según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Consecuencias de cumplimiento del derecho. El problema de que este derecho se cumpla es que una persona que es en realidad culpable sea tomada por inocente en ausencia provocada e intencionada de pruebas. Por otro lado, el problema de que éste se incumpla radica en que una persona que es en realidad inocente no sea judicialmente procesada de la manera correcta. Es decir, que desde un momento inicial no sea visto como inocente, sino que de inmediato se tilde de culpable de un delito o crimen específico. El problema central de que tiene este artículo 11 se basa en que hay casos en que las personas que son presuntamente culpables pueden resultar pagando cuando en realidad son inocentes, y también hay casos en que las personas que en realidad son culpables pueden ser tomadas como inocentes. Ahora, los actores y el papel. Los actores que se ven involucrados en este derecho incluyen al sistema judicial de Colombia y pues a los presuntos culpables del crimen y las faltas específicas. Las instituciones que pretenden impartir justicia son las que, basándose en unos lineamientos legales previos y en una serie de evidencias, determinan si el individuo es o no culpable. Estos están sometidos al derecho 11 y no pueden juzgar a una persona hasta que una prueba contundente demuestre que es culpable. Existen diversos ejemplos que involucran el derecho humano número 11. El primero es el caso de Troy Davis, un hombre estadounidense acusado de haber asesinado al policía Mark Allen en el estado de Georgia en 1989. No hubo nunca pruebas materiales contundentes de su culpabilidad en el crimen. Además, durante el juicio, él, en repetidas ocasiones, rechazó la sentencia que se le hacía y aseguraba ser inocente. A pesar de esto, Davis fue sentenciado a muerte 2 años después, en 1991. Por motivos de investigación y protocolo, Davis sería ejecutado hasta 2011 en representación de un juicio lleno de polémica. El siguiente es el caso de Michael Morton, un hombre estadounidense de 32 años que vivía en el estado de Texas. El 13 de agosto de 1986, mientras estaba en su trabajo, su esposa fue asesinada al interior de su casa, en la cual se encontraba también su hijo. Las autoridades sospecharon inmediatamente de Morton, a quien tomaron preso, despojaron de sus bienes personales y separaron de su hijo, para luego ser llevado a juicio. No hubo pruebas científicas, no hubo testigos, no hubo arma asesina, no hubo presentación de un motivo increíble, dijo Morton. Yo no podía ver a cualquier persona racional, pensante, que diría que eso fuera suficiente para dar un veredicto de culpable. Sin haber indagado en busca de otros sospechosos, y claro está, sin pruebas contundentes, Morton fue declarado culpable y enviado a prisión. Hace un par de años, un grupo especial de abogados se encargó del caso y no solo logró probar la inocencia de Morton, sino también la retención de pruebas por parte del fiscal Ken Anderson. Tras demostrar la culpabilidad de otro sospechoso mediante pruebas de ADN, Morton quedó en libertad en 2011, con 57 años. El último caso es el de Brian Banks, un hombre norteamericano quien, a los 16 años, en 2002, fue acusado por una compañera del colegio, quien aseguraba que Banks la había violado. El futuro de este joven era prometedor, pues había recibido una beca universitaria para poder convertirse en jugador profesional de fútbol americano. Sin embargo, fue llevado a juicio, el cual fue juzgado como adulto para posteriormente ser sentenciado a 41 años de cárcel. Esto sin respectivas pruebas de ADN ni otro tipo de evidencias contundentes.
Estando en prisión, la pena de Banks fue reducida a 5 años, más otros 5 de libertad condicional. Tiempo después, la mujer que lo había acusado accedió a hablar personalmente con él y admitir que había inventado la historia, sin saber que estaba siendo grabada. De esta forma, Banks demostró su inocencia y recuperó su libertad. Críticas. Como observación general, la Declaración Universal es un paso importante hacia la igualdad, la justicia y el respeto de la dignidad humana. Sin embargo, solo representa una aproximación a la problemática real, ya que la realidad demuestra que en muchos lugares del mundo estos derechos siguen siendo vulnerados. Más que un documento, se necesita una conciencia colectiva a nivel global que entienda los beneficios de garantizar los derechos humanos para cada uno de los individuos. El derecho número 11 es violado en la gran mayoría de los casos. En los ejemplos presentados, los acusados no se tomaron como inocentes desde un primer momento. En cambio, fueron vistos como criminales sin apelar a este derecho. No había pruebas contundentes y aún así las personas fueron condenadas sin haber probado su culpabilidad. El derecho número 11 no contempla la manipulación de las pruebas. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hacer si las pruebas de inocencia son manipuladas? ¿Qué hacer si se dan pruebas falsas de culpabilidad? Esto ha ocurrido, como en el caso de Brian Banks, y fue juzgado injustamente. Se critica también que los sistemas judiciales se presentan para sobornos y corrupción, lo cual interfiere con los procedimientos ideales de justicia. El derecho 11 es un tanto ambiguo, ya que él afirma que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Abre la posibilidad para que alguien que realmente es culpable de un crimen o delito sea tomado por inocente por un lapso de tiempo considerable, en el que, tomado como referencia la crítica anterior, las pruebas de culpabilidad podrían ser eliminadas o pruebas falsas de inocencia podrían presentarse. Ahora, si en cambio el derecho fuera todos somos culpables hasta que se demuestre nuestra inocencia, se estaría generando la posibilidad de culpar a personas que en realidad no lo son en función de una simple sospecha y pruebas no contundentes, a la vez que las evidencias podrían ser manipuladas. Soluciones. La ambigüedad presente en el derecho número 11 es difícil de solucionar. Sin embargo, y pese a las críticas que aquí se proponen, este derecho debe mantenerse intacto. Una alternativa a los casos de soborno, corrupción y manipulación de pruebas es la instauración de un grupo de equipo de investigación alterno que pertenezca a las instituciones de justicia, que sirva de contrapeso a las autoridades legales primarias, con el fin de evitar este tipo de situaciones que atenten contra el ideal de justicia. Es evidente que esto no solucionará el problema, pero será una buena aproximación a su solución. La justicia se ha convertido en un poder que solo se puede regular si se fragmenta. Las personas seguirán siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero con una probabilidad mayor de que los casos sean tratados adecuadamente y que la sentencia final sea la correcta.